Buenos días a todos. Continuamos con el curso de Introducción a la Ingeniería. Vamos a recordar que en las clases pasadas ya hemos avanzado en la tercera unidad del curso, en la que se trata exclusivamente de la materia de gases ideales. Y hemos definido ya hasta el momento varios conceptos importantes como bueno, el uso mismo de la ecuación de gases ideales, aquellos procesos que son manteniendo alguna de estas variables constantes, ¿cierto? Como la presión constante, el volumen constante, la temperatura constante o el número de moles constante. También hablamos sobre la naturaleza de la constante universal R, ¿cierto? De dónde venía, y hicimos ver lo importante que ustedes tengan una tabla de el valor de R en diferentes unidades. Porque si bien ya todos sabemos muy bien cambiar de unidades, se puede ahorrar mucho tiempo si ya la tenemos en diferentes versiones y podemos usar la que se nos acomode más a los datos que nos den de la otra variable. ¿Ya? ¿De dónde sale esa tabla que yo les digo de R? Lo ideal es que la hagan ustedes mismos, ¿cierto? Tomen el R que conocemos por ejemplo aquel que dice que R es 0,082 litros por atmósfera dividido por gramo mol y Kelvin. Entonces tomen esas unidades que conocemos y hagan todas las unidades de cierta presión o de volumen o de moles para tener en diferentes unidades esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunos ejemplos del uso de la ecuación de gases ideales. Y vamos a partir por el siguiente ejemplo. Este ejemplo dice que tenemos un cilindro de gas de 16,7 litros. Ya tenemos el volumen. Estoy inmediatamente ahí. Sabemos que este es el volumen y es un valor que vamos a subrayar. Y contiene 78 gramos. Ya, esta es la masa. La ecuación de gas ideal no tiene masa, pero tiene los moles, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben inmediatamente que esto lo podemos relacionar con los moles si es que yo sé el peso molecular. Y esto es una mezcla de gases, ¿ya? Aquí también tenemos que recordar la materia y saber que las mezclas de gases tienen una propiedad particular, que donde los porcentajes volumétricos son iguales a los porcentajes molares. Eso solo pasa para gases, entonces ustedes tienen que siempre tenerlo en consideración. Y además me dicen que los pesos moleculares de cada uno de los gases son conocidos y nos dan los valores respectivamente. Claro, cuando dice respectivamente, obviamente quiere decir que van en el mismo orden de cómo aparecieron los gases, cuál corresponde. La presión del cilindro es de 29,4 psig. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Libras masa, perdón, libras fuerza es el pound, square, ¿cierto? Al cuadrado, inch, pulgada. Y esto, el G. ¿Qué significa G? Y ustedes lo van a encontrar en muchos ejercicios y muchas aplicaciones también. PSIG denota la unidad de presión PSI y G es que es manométrico. Recordemos ahora qué significaba manométrico, que es aquella presión medida dentro de un recipiente por medio de un manómetro. Y como esos manómetros, cuando el recipiente está abierto, marca 0, siempre la presión manométrica hay que sumarle la presión atmosférica si la queremos usar en este caso. Luego dice que la presión parcial de A es igual a la del gas B. ¿Ya? Entonces me preguntan cuál es la composición de la mezcla. Ahora, preguntémonos, ¿para qué me servirá este dato? La presión parcial de A es igual a la de B. Si ustedes se acuerdan, el concepto de presión parcial que también revisamos en las clases pasadas tiene que ver con la composición. Entonces dijimos que la presión total de un sistema iba a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales del gas, de todos los gases que hayan, ¿cierto? De todos los gases que hayan, desde el 1 hasta todos los gases
existentes. En este caso son tres gases, por lo tanto la presión total va a estar dado las presiones parciales de cada uno. Y además mencionamos que la presión parcial de un gas, por ejemplo el de gas A, digamos, no es otra cosa que la presión por la fracción molar de A. Por lo tanto, que la presión parcial del gas A sea igual a la presión de B, esta presión parcial de A, vamos a escribir presión parcial de B acá abajito, es igual a P por I de B, nos dice indirectamente que, ¿cierto? Si la presión es la misma, porque esa es la presión del sistema, tiene que ser la misma porque todos están con la misma presión total, y si nos dice que las presiones parciales son iguales, entonces esto nosotros tenemos que sacar la conclusión de que la fracción molar de A en el gas es igual a la fracción molar de B. ¿Ya? Generalmente usamos para gases fracciones molares de gases como I, ¿ya? Pero esta es una nomenclatura que en los años en nuestra escuela se ha usado, y también en muchos libros, ¿cierto?, de ingeniería se usa. Y a veces, ¿cierto?, las composiciones en líquido se usan como X. Pero esto, ¿cierto?, es solo por un uso, no significa nada. Entonces aquí tenemos un dato importante. Me preguntan cuál es la composición de la mezcla. Ya sabemos al menos que A y B están en la misma composición. No sabemos cuál, pero sabemos que es la misma. Vamos a revisar los datos. Ustedes siempre tienen que desmenuzar el enunciado y sacar lo que importa. El volumen del sistema que vamos a usar para nuestra ecuación, ¿cierto? PV igual a nRT, va a ser este volumen, en litros. Ya, fíjense, importante, como dijimos que esta presión, los 29,4 eran manométricos, le sumamos una atmósfera, que es la atmósfera, ¿cierto?, que hay que sumarle, porque suponemos que cuando llenaron este recipiente no estaba vacío. Tenía algo, el mismo gas que estamos considerando, pero ese gas, para poder estar adentro, tenía que tener alguna presión. Y eso asumimos que es la atmosférica y siempre lo vamos a hacer así. 14,7 es la unidad de atmósfera cuando hacemos el cambio de unidad a P6. Ese número es bueno que se lo aprendan, 14,7, porque es uno de los cambios de unidades más usados que hay, de PSI a atmósfera. Bien, finalmente me da 44 PSI A, porque aparece una A aquí, porque denota que son absolutos. Ya, a diferencia del G que está ahí, que es manométrico, ahí está absoluto. La diferencia hay que el absoluto es el manométrico más el atmosférico. Ahora pasamos esto a atmósfera. Esto es dividir por 14,7, ¿cierto? Se hizo una aproximación aquí. Y dijimos que este es más o menos 3 atmósferas. Y la temperatura, ¿cierto? Me dicen que es de 27 grados. Nunca ocupar ese valor, ¿cierto? Porque está en grados centígrados. Siempre hay que usar la temperatura en grados absolutos. En este caso, Kelvin, ¿ya? Entonces tenemos atmósfera, Kelvin, litros. Entonces, más o menos ya sabemos qué R vamos a usar, ¿cierto? Vamos a buscar un R que tenga esas unidades. Y justo en este caso el 0082. Vamos a calcular los moles. ¿Por qué vamos a calcular los moles? Porque estamos buscando, recuérdense, la composición en masa. Pero tenemos todas las condiciones para la ecuación, ¿cierto?, de gas ideal, pero no tenemos la masa. Para poder calcular la masa total, tenemos que tener la masa, ¿cierto?, de cada uno de los componentes. Pero con estos datos podemos calcular los moles. Y viene de acá, ¿cierto? Los moles, ¿qué cosa es? Es la presión por volumen, ¿cierto? Y aquí está el R y aquí está el T. Esta es la ecuación de gases ideales. Y calculamos que aproximadamente me da que hay 2 moles adentro. ¿2 moles de qué? Moles de la mezcla de gas, ¿cierto? Este es el total de moles. En el ejercicio decían que habían 78 gramos en el enunciado. Por lo tanto, puedo calcular el peso molecular promedio. Quiere decir que este es el peso molecular promedio entre A y B y C.
que está dentro de este recipiente, ¿cierto? Donde yo tengo A, B y C. Si yo sé que acá hay 2 moles y además sé que hay 78 gramos, puedo calcular el peso molecular promedio de todo eso. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué hice eso? Porque si se fijan, lo único que donde puedo yo agarrar este ejercicio para saber composiciones es las presiones eh, y el peso molecular promedio, porque yo sé que eh, si me defino, ¿cierto? Que eh, la fracción molar de A va a ser X, la fracción molar de B va a ser X también, porque habíamos dicho que como nos decían que las presiones parciales eran iguales, estos son iguales, y la fracción molar de C es igual a I. Entonces, ¿qué cosa sé? Sé, por un lado, que las fracciones, toda fracción tiene que sumar 1, ¿cierto? Entonces, esta fracción más 2 veces X, que esto en realidad es A más B, y esto es C, ¿cierto? Sabemos que en fracciones tienen que sumar 1. Y además, aquí vuelvo a la idea del peso molecular, sabemos que un peso molecular promedio, que este que está acá, 39, ¿de dónde viene? Peso molecular promedio, al igual que eh, la presión, ¿cierto? Es igual a la sumatoria de los pesos moleculares de cada uno de ellos, de los componentes, este promedio, por su fracción molar, X de I, o I de I, ¿cierto? Como habíamos dicho, entonces usamos I de I. En este caso las definimos así que aplicamos eso. El peso molecular promedio es esta sumatoria. ¿Cómo se hace esta sumatoria, cierto? Son varias sumas, donde ponemos PMI de 1, o sea, el peso molecular de 1, del A, por ejemplo, y la fracción de A, X. La fracción de A era X. Ahora, peso molecular del B por su fracción, que es X igual, porque A y B son iguales. Más el peso molecular del C por su composición. Bien, aquí tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Esta de acá, podríamos decirle que esta es ecuación 1 y esta es ecuación 2. La resolución de esta ecuación es muy sencilla, la vamos a saltar, ¿cierto? Porque ustedes la pueden hacer muy fácilmente, ojalá que la revisen. Y nos da que X es igual a 0,4 y Y es igual a 0,2. O sea, A es 0,4, B también es 0,4 porque ambos son X, y C es 0,2 y obviamente se cumple que entre las tres suman 1. Entonces, los moles de A, ¿cuánto van a ser? Su fracción, que es 0,4, por la cantidad de moles que determinamos. De la misma forma, ¿cierto? Calculamos el número de moles. Pero el ejercicio nos pedía la fracción básica. Por lo tanto, ya sabiendo los moles de cada uno de ellos, vamos a calcular las masas fácilmente, recordando que la masa es igual a los moles por el peso molecular. Entonces, tenemos las masas, perdón, los moles, y lo multiplicamos por su peso molecular y me da todo en gramos. Aquí, ¿cierto? Acuérdense que este R de acá tiene unidades de litro, atmósfera, Kelvin, gramo, mol. Por eso está todo en gramos aquí. Y también, como he dicho varias veces, pero repito para que no se olvide, cuando se escribe mol solamente, se subentiende que estos son gramo mol. Si usamos moles en otras unidades, por ejemplo libras mol, tenemos que mencionarla porque no se subentiende en ese caso. Y la parte del porcentaje es muy sencilla. Ustedes saben que para calcular un porcentaje se hace multiplicando por 100 la fracción interesada, en este caso la masa de A, por la masa total. Y me da que hay un 41% de A, un 30,8% de B y un 28,2% de C. Todas las composiciones másicas no son iguales a las composiciones molares, porque se tienen que sopesar los pesos moleculares que están entre medio. Bien, entonces ustedes
revisen el ejercicio, hagan este despeje acá para comprobar que les da lo mismo. Y aquí aplicamos el concepto de peso molecular promedio, que fue la clave para resolver este ejercicio. Entonces ahí está lo importante. Vamos a un siguiente ejercicio que aquí tiene que ver con la presión más que nada. Imaginemos que tenemos un recipiente, como mostrado aquí en la figura, un recipiente rígido, ya que no cambia su volumen, pero tiene una tapa. Y esa tapa, ¿cierto?, le llamamos émbolo. ¿Ya? ¿Por qué émbolo? Porque es una tapa que se puede mover, ocupa todo el volumen y se puede mover para arriba, para abajo, como imagínense como un bombín de bicicleta. ¿Ya? Pero este es muy pesado, ¿cierto? Es grandote. Se dice que se tiene un recipiente cilíndrico que tiene una tapa con un émbolo de 60 kilos de masa. Y este tapa tiene un diámetro de 20 y la tapa, ¿cierto?, del mismo radio y diámetro que el cilindro. Este émbolo al inicio se apoya en una traba, o sea, imaginemos que aquí hay unas trabitas, ¿cierto?, que sostienen el émbolo. Entonces está suspendido, el émbolo está ahí sostenido en esas trabas. De modo que el volumen encerrado originalmente son 80 litros. La presión es atmosférica y la temperatura es 30 grados Celsius. ¿Ya? Eso no dice. Imagínense, ¿cierto? Tienen este recipiente con una tapa que está enganchada, ¿cierto? No está cayendo esa tapa y está en esas condiciones. En algún momento viene alguien y saca esta traba. Por lo tanto, como no hay nadie que soporte al émbolo, el émbolo se va a ir para abajo. Que se va a ir para abajo por un efecto que tiene una presión. ¿Qué presión? Va a tener una presión que el mismo émbolo ejerce porque tiene una cierta masa y también va a tener la presión de todo el aire que hay arriba, que es la que todos nosotros sentimos en nuestras cabezas, que es la presión atmosférica. La pregunta es, ¿cuánto desciende el émbolo? Porque va a caer este émbolo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar aquí? Tenemos que pensar en lo siguiente. En ninguna parte nos dijeron que cambiara la temperatura, por lo tanto vamos a suponer que la temperatura es constante. Ustedes pueden decir, oiga, ¿cuándo yo puedo suponer algo? Ustedes pueden suponer algo siempre que no le digan lo contrario y cuando le convenga. En este caso nos conviene que la temperatura sea constante porque es una variable menos. Y podemos aplicar esta ecuación de acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay otra cosa que permanece constante, que son los moles. Los moles que vienen allá dentro del gas que sea que está allá adentro, permanece constante porque nunca dijeron que el recipiente se abría, ni que introdujeron moles o que perdía aire, no. Este émbolo cayó y apretó solamente el gas que está acá adentro. Por lo tanto, esta es la ecuación que me conviene más usar porque me pide menos valores, no me pide el R, ¿cierto? Y mole y temperatura lo tengo constante. Ahora, tengo que pensar, yo la presión inicial la tengo, sí, una atmósfera. Volumen inicial lo tengo, sí, me lo daban. No tengo estas dos cosas, ¿ya? ¿Y para qué me va a servir esto? Porque si finalmente me preguntan una altura, ¿cuánto se movió esto? ¿Cierto? Hacia arriba o hacia abajo en este caso. Bueno, yo sé que la altura es una longitud, la puedo relacionar con el volumen. Entonces sé que el volumen inmediatamente es lo importante a calcular. ¿Y la presión cómo la voy a calcular? Bueno, con los datos que me dan de la masa que tiene esto. ¿Por qué? Porque yo sé que esa masa ejerce una fuerza, porque se acelera hacia abajo como se aceleran, como el planeta acelera, ¿cierto?, con la fuerza de gravedad. Y esa fuerza, si se aplica en un área, no es otra cosa que es una presión. ¿Ya? Ese pistón o ese émbolo está ejerciendo una presión sobre ese gas, que tiene que ver con esta ecuación física. Vamos a calcular qué fuerza es esa. Masa por aceleración, ¿cierto? Dijimos que teníamos 60 kilos de masa y vamos a asumir que 9,8
es la aceleración de gravedad. Tiene mucho más decimales, pero no son tan importantes. Entonces ya sé que tengo una fuerza de 588 newton, es la fuerza que ejerce ese émbolo. Ahora vamos a calcular el área para saber cuánta presión es esa presión, que va a ser la presión 2, ¿cierto? Entonces, el área, vamos a asumir que el área de un cilindro, ¿cierto? Por lo tanto, es el área de la sección circular. Aquí aparece el 4, ¿cierto? Porque puse diámetro en vez de radio. Y como me decían que era 20 centímetros, eso se representa 0,2 metros. Y tengo el área. Ahora puedo calcular la presión. La presión del émbolo van a ser 588 newton dividido por estos metros cuadrados y me da en unidad de pascal. ¿Cierto? Toda unidad SI o sistema internacional. Bien, pero va a ser esa la presión del émbolo final. Ahí hay que poner alerta. Siempre hay que pensar acá. Soltamos las trabas, cayó, ¿cierto? Y el gas este va a sentir esta presión por el hecho de la masa del émbolo. Pero no deja de sentir la presión atmosférica. No puede estar siempre, no se va. Entonces tenemos que sumarle una atmósfera. Entonces, o pasamos la atmósfera a pascal y se la sumamos, o pasamos estos pascales a atmósfera para sumarlo. Entonces vamos a hacer eso segundo. Vamos a pasar los pascales a atmósfera, ahí está el cambio de unidades, y me da, cierto, que ese tremendo número me da que son apenas 0,19 atmósferas. ¿Por qué? Porque el pascal es una unidad muy chiquitita. Entonces, siempre se hace. Entonces ahora le vamos a sumar ya, la presión finalmente. Esa presión va a ser la presión 2. Va a ser la misma atmósfera que siempre ha soportado ese pobre gas, más aguantar ese émbolo que tiene encima. 1,19 atmósferas. Ahora vamos recién a aplicar la ecuación de gases. Presión 1, 1 atmósfera. Volumen 1, 80 litros. Presión 2, 1,19 atmósferas, lo que calculamos acá. Por lo tanto, esto me va a dar el litro, ¿cierto? Porque tiene que ser la misma unidad que acá. Volumen 2, 67,23 litros. ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica porque tenemos un menor volumen. Eso quiere decir que hubo una contracción. Entonces, vamos a ver qué contracción hubo. Tenemos que calcular cuánto es el volumen que bajó esto. ¿Cierto? Antes estaba más arriba, imaginémonos, y después bajó un volumen. Entonces, ese volumen que bajó es la diferencia. Volumen, vamos a ponerle que bajó. Son los 80 que habían en el inicio, menos 67,23 litros. Ya, eso da volumen que bajó, ¿cierto? 12,77 litros. Y esto es igual a 1277 centímetros cúbicos. Ya. Entonces, ahora, acuérdense que vamos a calcular la altura, eso es lo que me preguntan, ¿cierto? La altura que yo dije que la iba a relacionar con este volumen. Ahora, ¿cuál es la relación entre volumen y altura? Es esta que está acá, ¿cierto? La misma que usamos antes. El volumen va a ser pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado cuarto, que es el área, por la altura, ¿cierto? Porque esto tiene unidad de metros cuadrados y esto va a tener unidad de metros, metros cúbicos. Pero, ¿cierto? Lo vamos a usar en centímetros. Vamos a decir que el volumen en centímetros cúbicos es... aquí me faltó un cero. Gracias por avisarme. Estos centímetros cúbicos van a ser igual al área. El radio no cambia, el diámetro tampoco, sigue siendo el mismo. Y calculamos el H. ¿Ya? ¿Cuánta es la H que tiene ese volumen? Dado que el diámetro es el mismo. Y eso me da el H 40,65.
despejando de acá. Entonces, la respuesta sería que el émbolo bajó, ¿cierto? 40,65 centímetros. Porque siempre la respuesta hay que indicarla con lo que está realmente pasando. Así que está. Bien, vamos a el ejemplo número 3, que es un poco diferente. Dice, se tiene un gas A en un cilindro que está en una condición de 3 atmósferas y 10 grados Celsius. Ya me dan las condiciones de presión y temperatura al inicio. Luego se le agrega cierta cantidad. Ahí cierto nos mata con esa cierta cantidad porque no dice cuánto. De un segundo gas B. Ya no agregan más A, sino que solo B. Y finalmente, después de haber agregado ese gas B, aumenta la presión a 4,8 y sube la temperatura a 12 grados Celsius. Y me preguntan cuánto es la composición de A al final. Bien, entonces aquí tenemos que ver qué cosa es constante. El volumen es constante. ¿Por qué el volumen es constante? Se preguntarán ustedes. Porque me conviene que así sea. Dice que se tiene A en un cilindro y luego, ¿cierto? Me dicen que se agrega B y hay cambio de temperatura y presión, pero no me dice en ningún momento que cambia el volumen. Por lo tanto, como me conviene, yo voy a asumir que ese cilindro era como un cilindro de gas, de acero, que no cambia el volumen, porque no cambia un recipiente muy firme. Pero el problema es que tengo que no sé el volumen. Y ahí es donde podemos entrar en caos, porque, ¿cierto? PV igual nRT, tengo T, tengo P, pero no tengo ni B, ni E, ni N, ni R. Lo malo, que ahora, ¿cierto? R siempre es constante, el volumen es constante, pero el R no es constante. No, porque me dicen que agregan, pero me matan porque me dicen cierta cantidad. Entonces, no, me faltan cosas para poder resolverlo con esta ecuación. Pero no hay que echarse a morir. Esto sí tiene solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, dejar todo en función de B, si total no va a cambiar B. Entonces, vamos a calcular con los datos iniciales los moles que habían inicialmente cuando A estaba solito y feliz. ¿Ya? Me dicen que al inicio habían 3 atmósferas, un volumen que no sé cuánto es, el R que me conviene, en este caso, nuestro querido 0082, y temperatura en Kelvin, ¿cierto? Que son los 10 grados que habían al inicio. Después suena a 12. Y me da como resultado un valor en función de B. Vamos a calcular los moles finales ahora, donde estaban mis felices A y que le agregaron, ¿cierto?, los infames B. En este caso me dicen que aumentó la presión, el volumen se conserva igual, es el mismo B, R se conserva igual, ¿cierto? Y aquí suben 2 grados, ¿cierto?, Kelvin, porque ahora son 12 Celsius. Y aquí eran 10. Igual obtengo un valor y me dan función de B. Ahora, la clave de este ejercicio es que no me preguntaban un valor, sino que un porcentaje, ¿cierto? O una composición, que es una fracción de A. Entonces, por eso es que yo puedo hacer esto. Si bien no conozco B, yo puedo calcular el porcentaje molar haciendo una relación entre ellos. El porcentaje molar no es otra cosa que un 100, ¿cierto?, de porcentaje. Los moles iniciales de A dividido por los moles totales al final. Aquí está expresado, ¿cierto? A más B. Y yo sé que los moles de A iniciales eran 0,13 y los moles cuando se juntaron eran 0,20, eran más. Por lo tanto, yo puedo saber que el porcentaje final con que quedó A es el 65% molar. Ahora, me preguntaban, fíjense en el enunciado, ¿cuánto es el porcentaje, la composición de A? No decía composición másica, molar. Entonces, ¿qué voy a asumir yo? Lo que me conviene.
voy a asumir que me preguntaban por la composición molar, que es la misma volumétrica. En este caso, termina ahí mi respuesta. La composición de A, en este gas, al final es 65%. Bien, hemos visto unos ejemplos, los tres diferentes, que muestran la versatilidad de esta ecuación y cómo podemos hacer cálculo con ello. Vamos a seguir en la próxima clase.